Y el pasaje que estaremos viendo en esta mañana y el tema que se trató la semana pasada, se va a tratar hoy, se seguirá tratando el domingo que viene, es el tema de la soberanía de Dios. Y este pasaje en Daniel capítulo 4 nos ilustra esta doctrina que es una de las doctrinas más importantes y más fundamentales del cristianismo, que a la vez es una doctrina que ha traído mucha contradicción y mucho debate en el cristianismo. Y cuando decimos soberanía de Dios, nos referimos a lo siguiente: que Dios es soberano. Yo estoy diciendo que yo creo que Dios ordena todo lo que sucede en el mundo. O sea, que Dios no solamente nos creó y nos dejó para que hagamos lo que queramos, a todo lo que pasa en el universo. Y esto es algo visto a través de las escrituras. Seleccioné algunos versículos que nos ilustran eso. En el Salmo 103, versículo 19, pueden solamente tomar la cita, no lo tienen que buscar conmigo. En el Salmo 103, versículo 19 nos dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El Salmo 115, versículo 3 nos dice: cielos, Él hace lo que le place. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 nos dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Isaías capítulo 46, versículo 10 nos dice: mi propósito, hablando Dios, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Por lo que, como podemos ver, es algo extremadamente claro en la Biblia, que nuestro Dios es un Dios soberano, quien tiene dominio y control de toda su creación, quien ordena y quien dispone. Ahora, te puedes hacer la pregunta y decir, nos hace ver el estudiar la soberanía de Dios. Y es por esto, yo creo, que muchos predicadores y muchos pastores no quieren predicar acerca de la soberanía de Dios, porque le estás predicando a la congregación que ellos no están en control. Y no solamente en las situaciones malas, sino en todo en la vida. También es una doctrina que incrementa nuestra adoración a Dios. Esto porque de nuevo nos ayuda a contemplar en alto la grandeza de Dios y el poder de nuestro Dios. Yo creo que muchas de nuestras fallas y dudas se fueran si conociéramos más a Dios, si abundáramos más en su carácter y conocerlo a Él. También es una doctrina que aclara nuestra cosmovisión, porque nos hace ver que en la vida no hay casualidad o suerte o destino, sino que es Dios quien dispone cada cosa. Nos hace ver que no existe la mala suerte, no existe el que yo estoy salado o que me echaron algo, sino que Dios dispone cada cosa. Y también es una doctrina que, para utilizar un término que está muy de moda, mal utilizado, es una doctrina que empodera. Empodera porque aunque puede sonar contradictorio decir que una doctrina te humilla y también te empodera a la vez, pero entiendo que empodera porque al saber que el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, es quien tiene control de cada situación, nos ayuda a no temer a nadie, porque nos hace ver que cuando somos débiles, somos fuertes a través de Él, a través de Cristo. El empoderamiento se está hablando mucho en la sociedad con los llamados coaching de actitud, que le dicen a la persona que se tienen que empoderar, que tienen que sacar energías de adentro para que hagan cosas, para que puedan triunfar en la vida, y esto es algo erróneo. En nosotros mismos no hallamos fuerzas para triunfar en esta vida. Las únicas fuerzas que podemos hallar es en Dios. Solo en Dios podemos ser fuertes. Y es por estas razones que entiendo que estamos en tiempos donde es imperante para la iglesia predicar, enseñar y proclamar la soberanía de Dios. A medida como avanza la humanidad, vemos más claro Romanos 1, de que el hombre trata de creerse sabio en su propia opinión, olvidándose de Dios y creyéndose superior a Dios. Por lo que es vital que proclamemos, que prediquemos, que enseñemos,
que el Señor reina sobre toda su creación. Por lo que te invito conmigo a que vayas de nuevo a Daniel 4, si no lo tienes, y veamos los versículos del 4 al 35, donde podemos ver a alguien quien luchó para entender esta verdad y pagó grandes consecuencias. Y esa persona fue el rey Nabucodonosor, de quien hablaba el pastor la semana pasada. Y al ver el ejemplo de este rey, hay dos lecciones vitales para nosotros. Dos lecciones con las cuales yo quisiera que tú escribas, que son las dos lecciones principales que pude identificar en el ejemplo del rey Nabucodonosor resistiéndose a la soberanía de Dios. La primera lección es: deja el orgullo. Deja el orgullo. Ríndete ante la soberanía de Dios y evita su juicio. Deja el orgullo, ríndete ante la soberanía de Dios y evita su juicio. La segunda lección es: humíllate, proclama la soberanía de Dios y sé libre. Humíllate, proclama la soberanía de Dios y sé libre. Por lo que veamos la primera lección: deja el orgullo, ríndete ante la soberanía de Dios y evita su juicio. En los versículos 4 al 33, del versículo 4 de Daniel. El orgullo es un gran problema en el hombre, pues distorsiona la realidad de quienes somos y de quién es Dios. En cuanto nosotros como hombres nos hace creer que somos más grandes de lo que somos y hace ver a Dios, nos hace ver a Dios menos grande de lo que es. Por lo que leamos los primeros versículos del libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 40 al 33, casi 30 versículos. Así que ponte el cinturón de seguridad, busca tu Biblia. Si no tienes, únete a quien esté a tu lado y leamos la palabra de Dios, que es infalible, inerrante, todopoderoso. El libro de Daniel, capítulo 4, a partir del versículo 4, nos dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté el sueño, diciendo: oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Dice el versículo 10. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama: vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era un vigilante, un santo, ramas. Pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo, y con el Altísimo domina, que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien place, y pone sobre él, sobre el más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Me voy a quedar aquí en el versículo 18 y luego continuamos. Habían pasado algunos 30 años de lo que vimos en el capítulo 1 del libro de Daniel la semana pasada. Ya Daniel era alguien mucho mayor, más maduro, con más experiencia, pero a la vez con más poder en el reino por su testimonio. Belsasar
Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño. No cualquier tipo de sueño, sino un tipo de pesadilla que lo tiene bien preocupado. Bien preocupado porque yo creo que él básicamente sabía la interpretación de este sueño. Vio un árbol que él se imaginó que se significaba de él, el árbol, que era grande, era majestuoso, se cobijaban sobre él animales, pero ese árbol fue destruido por orden divina. Y básicamente en su sueño él vio como ese árbol fue derribado. Así que luego de su sueño él va y busca consejo de Daniel para saber de qué se trataba ese sueño. Lamentablemente el orgullo es un mal que nos ataca a todos. En su libro Cristianismo Real, el autor C.S. Lewis dice lo siguiente acerca del orgullo: es un vicio del cual nadie en el mundo es libre, el cual todos en el mundo detestan cuando lo ven en los demás y del cual casi nadie, a excepción de muy pocos cristianos, se imaginan que son culpables. Es el gran pecado ignorado de la iglesia. El pasaje ante nosotros en el día de hoy nos da testimonio de un hombre que aprendió una dura lección sobre esto, sobre el pecado del orgullo, Nabucodonosor, que tenía en su propio corazón. Y de antemano, al examinar esta profecía que se le está por dar a Nabucodonosor, quiero advertirte algo. Y es que el orgullo va a ser lo primero. El orgullo era el principal problema de Nabucodonosor. Y lo primero que va a hacer que entiendas esta lección, o que va a evitar que entiendas esta lección, es el orgullo en ti mismo. Muchas veces cuando leemos la Biblia y vemos cómo muchas personas se comportaron, lo primero que pensamos es, ¿cómo se atrevieron a actuar así en contra de Dios? ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Yo nunca lo hubiese hecho. El otro día yo estaba en una iglesia y escuchaba a alguien decir, si yo hubiese estado ahí en la cruz con Jesús, yo lo hubiese bajado. Yo hubiese evitado que Él sufriera tanto. Y la realidad es que si tú y yo hubiésemos estado ahí, en cualquier escenario de la Biblia donde se pecó, ya sea Israel o los discípulos, de seguro que tú y yo hubiésemos hecho lo mismo que ellos hicieron. Es por eso nuestra necesidad constante de Cristo. Por lo que quiero sugerirte que no pongas esa barrera en tu corazón y reconozcas desde el principio tu necesidad. Por lo que veamos lo que acabamos de leer. Nabucodonosor dice en el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. En términos humanos, Nabucodonosor disfrutó de la buena vida. Era rey de Babilonia, el imperio más grande en su tiempo, tenía paz con sus enemigos, básicamente porque nadie quería atacarle, porque le tenían miedo. Era próspero, su reino era el más rico de la tierra, su esposa le había dado un hijo varón, que era considerado como una bendición en ese tiempo, pues iba a ser su sucesor en el reino. Él había construido un nuevo palacio llamado Tema. Por lo tanto, Nabucodonosor era alguien muy próspero, que disfrutaba de una vida con mucha paz. Pero había un problema. Él se había creído el cuento. Todo este poderío había creado en él gran orgullo que no le dejaba ver que fue Dios quien le permitió tener tanto poder, tanta prosperidad. La Biblia claramente establece que Nabucodonosor estaba en tal posición de poder porque Dios le permitió estar ahí. Jeremías capítulo 43, versículo 10, ya va a Nabucodonosor, sirviente de Dios. Bueno, Dios mismo lo llama mi sirviente. Sin embargo, ¿por qué llama Dios a Nabucodonosor sirviente cuando él era un rey pagano? Porque Dios estaba utilizándolo para cumplir sus propósitos, en este caso, traer juicio a su pueblo por desobediencia. Dios le había advertido al pueblo de Israel que si ellos no le obedecían, si no eran agradecidos con lo que él había hecho por ellos,
Él los iba a entregar a naciones paganas, que iban a tomar su ciudad, que iban a tomar sus posesiones y que los iban a tener como esclavos. Pueden ver esto conmigo en el libro de Levíticos capítulo 26. No escucho las Biblias, Levíticos capítulo 26. A mí me encanta escuchar el sonido de las Biblias. Levítico capítulo 26. Aquí Dios le da al pueblo de Israel, primero bendiciones, la promesa de bendiciones por su obediencia, pero también les da lo que pasaría si no obedecieran. En el versículo 15, en el versículo 14, el Señor empieza a decirle al pueblo de Israel: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciares mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, por mi parte, os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré siete veces más por vuestros pecados. El Señor les acababa de dar la ley al pueblo de Israel y le está haciendo la advertencia de qué pasaría si ellos desobedecieran. El mismo versículo 26 sigue aclarando cada una de esas cosas. Y a pesar de que el Señor les dio la advertencia, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Desobedeció a Dios. Dios los llevó a la tierra prometida y ellos olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Dios les advirtió que todo ese bienestar que iban a experimentar los podía hacer ser malagradecidos. Y exactamente eso hicieron. Por lo que Dios aquí solo estaba utilizando a Nabucodonosor para cumplir sus propósitos. Sin embargo, Nabucodonosor se creyó que era él quien estaba en control. Su orgullo evitó que viera al Dios soberano y reconociera su grandeza. Miles de millones de personas en este planeta que poseen salud, poseen prosperidad en todos los ámbitos, pero que a la vez no reconocen a Dios como el dador y el sustentador de todo. Se creen los dueños del mundo, están muertos espiritualmente, como nos dice Efesios 2, versículo 1, ignorando su necesidad de Dios, caminando cada día más cerca del fuego eterno. Y eso no solamente le pasa a personas no creyentes, pero lamentablemente nos pasa muchas veces a nosotros. Experimentamos prosperidad, experimentamos el favor de Dios, sin embargo, en nuestra propia necedad, olvidamos que fue el Señor quien nos dio todo lo que tenemos. Y eso es lo que vemos en el rey Nabucodonosor. Con gran prosperidad, con gran poder, con gran paz, pero a la vez orgulloso en su propio andar. Pero al igual que contigo y conmigo, Dios en su misericordia le alerta a Nabucodonosor el juicio venidero y su necesidad de rendirse a él. Y todo esto empieza con su sueño. Mira el versículo 5 de Daniel capítulo 4. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías, estando en mi cama y las visiones de mi mente, me aterraron. El hecho de que aquí un rey tan poderoso y temido diga que tembló y sintió temor por un sueño, nos hace ver la magnitud del sueño. No fue una simple pesadilla, sino que él mismo sabía que era una voz de alerta en su contra, de que Dios no estaba a su favor. Dice el versículo 6,
Por lo que di órdenes que trajeran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Versículo 7, entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. El rey quiso darles otra oportunidad a sus asesores y sabios, y una vez más demostraron su incapacidad. Creo que el pastor Cardosa habló un poco de eso en Daniel capítulo 2, el rey tuvo un sueño, ahí fue cuando él empezó a ver la sabiduría superior de Daniel, cuando tuvo un sueño y ninguno de sus asesores se lo pudo interpretar. Sin embargo, Daniel fue quien lo hizo. Eso se usaba mucho anteriormente. Los reyes tenían adivinos y personas que les interpretaban los sueños. Así que el rey quiso darle una oportunidad a sus asesores de nuevo y sabios, y una vez más demostraron su incapacidad de darle respuesta, por lo que él llamó a Daniel. El versículo 8 de Daniel capítulo 4 nos dice, pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté el sueño diciendo. Aquí cuando él dice, pero al fin, nos hace ver que puede ser que Daniel no estaba en el palacio cuando él lo llamó, por lo que no llegó tan rápido como los otros. O podía ser que, como nos dice el versículo 8, que ya que Daniel era el jefe de todos los adivinos, solamente lo llamaban en última instancia. No se sabe exactamente. Lo que sí podemos ver en esta expresión es la confianza del rey hacia Daniel. De que a pesar de que habían pasado ya casi 30 años, Daniel estaba en su posición y él confiaba grandemente en Daniel. Por eso dice en el versículo 8, pero al fin, o sea, por fin llegó alguien que sí me lo va a interpretar. Pero también aquí en el versículo 8 podemos ver la mezcla espiritual o la inconsistencia espiritual del rey, que el rey todavía tenía. Dice Belsasar, en el versículo 8, vino ante mí Belsasar, el nombre que le pusieron a Daniel, y el mismo rey dice que ese fue el nombre que le pusieron a Daniel como el nombre de mi Dios. No se está refiriendo a Jehová, sino a dioses paganos. Lo que nos hace ver la inconsistencia del rey y que seguía adorando dioses paganos. Sin embargo, a pesar de que él adoraba a dioses paganos, él reconocía que en Daniel había algo especial. Él dice, en quien está el espíritu de los dioses santos. Él no sabe qué hay en Daniel, que le tiene tanta sabiduría. Él ha experimentado el testimonio de Daniel, pero él sabía que había algo especial en Daniel. Pero por su orgullo no sabía qué era. Él sabía que algún Dios hablaba a través de Daniel, pues su sabiduría era incomparable. Y mira cómo le dice en el versículo 9, oh Belsasar, jefe de los magos, ya sé que está en ti el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto. Y ahí le lee lo que leímos de los versículos 10 al 18, acerca del sueño que él tuvo, del gran árbol, que tenía gran follaje, que era hermoso y de fruto abundante, y que fue cortado por orden divina. El rey estaba ansioso de que Daniel interpretara el sueño, pero por el temor y el terror que le trajo el sueño, yo creo que él más o menos sabía de qué se trataba. Y Daniel empieza a decirle lo que él no quería escuchar, pero yo quiero que veamos la manera como Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Y en la manera como Daniel interpreta este sueño vemos dos cosas. Primero vemos la compasión que tenía Daniel, el amor que tenía Daniel por este hombre a pesar de todo lo que él le había hecho. Y segundo vemos la fidelidad de Daniel a Dios. Dice el versículo 19, que fue donde nos quedamos. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento. Y yo creo que atónito porque esto no era un trabajo fácil para Daniel. Esta palabra en el original, en este caso arameo, significa que se quedó en silencio por una hora. Una hora no significaba 60 minutos, pero sí un periodo largo de tiempo.
Algunos argumentan que el silencio de Daniel aquí se debía a que él estaba ante un rey que era temido por todos. Y como él sabía que este sueño no era buena noticia para el rey, él podía tener miedo de lo que le iba a pasar. Pero yo no creo que esto pasara aquí, porque anteriormente vemos que Daniel, sin importar las consecuencias que él sabía que venían, él dispuso ser fiel ante Dios y su palabra. Por lo que Daniel se quedó atónito y se turbaron sus pensamientos, y el rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. Aquí vemos el amor y la lealtad que Daniel le tenía a este rey. Y es bueno recordar que Daniel estaba siendo esclavo en Babilonia. Él fue tomado cautivo de su tierra por Belsasar. Belsasar fue quien tomó en cautiverio a Nabucodonosor, fue quien tomó en cautiverio al pueblo de Israel. Y Daniel fue traído como esclavo. Él logró tener una posición importante, pero fue únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, a pesar de que él fue esclavo y que estaba como esclavo ahí, a pesar de que él sabía que esto eran malas noticias para el rey Nabucodonosor, él no dijo algo como: está bueno que te pase. Él no le deseó mal, sino que él mismo se quedó atónito y dijo algo como: yo quisiera que esto no te pasara a ti, sino a los más peores de tus enemigos. Daniel era consciente de la soberanía de Dios en poner y quitar autoridades, y actuando con amor por su prójimo, muestra lo que él no quisiera que le pase al rey. Y esa es una lección importante para nosotros. Muchas veces cuando un gobierno no nos gusta, no queremos no solamente servirle, sino que no queremos ni orar por ellos, ni queremos hacer nada a favor del gobierno, porque son corruptos. El rey Nabucodonosor era corrupto, era alguien orgulloso, era alguien prepotente, era alguien que había atacado al pueblo de Dios. Sin embargo, Daniel tenía amor. Daniel tenía compasión por este hombre. Pero ese amor y esa compasión no quitaban que él quería ser fiel a Dios y su palabra. Porque ciertamente el árbol del sueño, Daniel le dice que lo representaba a él, a Nabucodonosor. Y Dios quería que fuese cortado. Mira el versículo 22 del capítulo 4. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El versículo 23. Y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado, y serás empapado como el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Esto yo creo que tomó mucho valor de parte de Daniel, darle este mensaje tan directo a Nabucodonosor. Dice el versículo 26, algo que vemos constantemente, que el Señor no solamente da castigo, pero da promesas si obedeces. Él da tiempo para arrepentimiento. Dice el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será firmado después que reconozcas que es el cielo que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados,
haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu vida. O sea, el Señor le dio juicio a Nabucodonosor a través de Daniel, pero Él también le dio promesa de si obedece. Y le dio un llamado al arrepentimiento. Al igual que a ti y a mí, el Señor nos da el juicio de lo que pasaría si no le obedecemos, de lo que merecemos. Y nos da tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la advertencia tan directa y amorosa hacia el rey, este no buscó humillarse ante Dios, no quería el juicio profetizado, pero tampoco quería dejar su orgullo, no quería rendirse a la soberanía de Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A veces pensamos, hermanos, que el retraso del castigo de Dios significa que nos vamos a salir con la nuestra. No hacemos caso a la advertencia de la Biblia. Seguimos andando en nuestros delitos y nuestros pecados y pensamos que vamos a vencer al mundo. Este rey Nabucodonosor, ignorando la profecía, tal vez pensando que nada podía pasar en su contra, volvió a sus viejos hábitos. Sin embargo, el momento del juicio eterno le iba a llegar. El retardo de Dios al enviar el juicio no debe interpretarse erróneamente. No debe interpretarse como que Dios no castigue el pecado o como que te saldrás con la tuya. Dios en su gracia nos da tiempo para que nos arrepintamos. Él no solamente nos da el juicio, sino que nos dice lo que debemos de hacer y nos da tiempo para que hagamos los ajustes necesarios. En el caso del rey Nabucodonosor, miren cómo nos dice el versículo 29, que pasaron 12 meses después. 12 meses pasaron para que él se arrepintiera. Sin embargo, viendo que nada pasó. En el versículo 30 nos dice que él volvió a su orgullo, a pensar que él era quien tenía control. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él pensó que se había salido con la suya. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que hay un precio por el pecado y que nada se esconde delante de los ojos de Dios. Gálatas 6:7 nos dice: no os dejéis engañar de Dios, nadie puede ser burlado, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios retrasó su castigo, le dio tiempo para que se arrepienta, pero él no lo hizo, por lo tanto Dios desplegó su ira buscando humillarlo. Y miren la profundidad del castigo de Dios en el versículo 31 y versículo 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, aún él estaba hablando, enorgulleciéndose, pensando que todo lo había construido él, cuando una voz vino del cielo y dijo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti de nuevo hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Durante 7 años, el rey Nabucodonosor tuvo que vagar como un animal salvaje en el desierto de Tema, en la ciudad que él había edificado. Él comía hierba como un buey, su pelo creció como plumas de águila
y sus uñas eran como las garras de ave. Uno de los más grandes, más prósperos reyes humanos fue total y completamente humillado por Dios. Y te pregunto, ¿tienes que esperar que Dios ejerza su castigo sobre ti? Hoy es el día de arrepentimiento. Ríndete ante un Dios que es soberano, que tiene control sobre todo, quien ensalza a todo el que se humilla, pero quien humilla a todo el que se enorgullece. Nabucodonosor sufrió gran castigo, es un castigo que tal vez solamente lo podemos imaginar como los hombres lobo, fábulas que vemos en películas, muñequitos. No podemos creer que a alguien le pase algo así. Si hay una enfermedad relacionada con este tipo de condición, pero él tuvo que experimentar esto hasta que se humillara ante la presencia del Dios soberano. Y es lo que dice el versículo 34. Pero al fin de los días, al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo y fue humillado, pero cuando se humilló a sí mismo fue exaltado. Él se encontró cara a cara con el Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y él dio este testimonio excepcional en lo que yo creo que fue una conversión genuina de su parte. El versículo 34 nos dice que esto fue lo que reconoció, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Mi hermano, a veces tenemos que mirar a los cielos para reconocer quiénes somos. Yo leía la historia de un presidente norteamericano, Roosevelt, que él decía que lo mantenía con los pies en la tierra era que cada noche él salía y miraba las estrellas, miraba lo vasto del universo y decía, hay algo mucho mayor que yo, hay algo que tiene mucho más poder que yo en el universo. Nabucodonosor vio que la soberanía absoluta de Dios está más allá del control de cualquiera de sus criaturas. Él vio que Dios es responsable, que Dios no es responsable ante ninguno de los hombres de la tierra, nadie lo puede cuestionar, sino que la sabiduría y la santidad del Todopoderoso superan la comprensión de la humanidad como para que Él tenga que darnos cuenta. Mi hermano, nuestro Dios es soberano, Él no tiene que darnos cuenta por nada. Él nos creó, Él nos controla, Él controla cada situación que tenemos. Y necesitamos de Él. Necesitamos de su control en nuestra vida, necesitamos de su dominio. Y necesitamos postrarnos ante Él. No importa la situación en que estemos, no importa si lo comprendemos o no. Nuestro Dios es soberano y debemos descansar en eso. Y si tú estás aquí hoy o estás escuchando esto, te voy a decir la verdad más importante que debes escuchar en esta tierra. Necesitas a Cristo. Si no reconoces el control y dominio de Cristo sobre toda la creación, morirás en el fuego eterno. Puedes filosofar todo lo que quieras. Puedes sentirte la persona más poderosa del mundo, pero todos los que estamos aquí, todos somos frágiles y moriremos. Y todos nos tendremos que presentar delante de Dios. Y ya sea aquí o allá, en el juicio eterno, tendremos que confesar la autoridad y la superioridad de Dios. Y créeme,
créeme que vas a querer haberlo hecho aquí. Porque allá lo tendrás, porque si no lo haces aquí, allá lo tendrás que hacer mientras eres enviado al fuego eterno. Pero aquí lo harás para obtener la vida eterna. Déjame darte un último ejemplo de alguien que no lo hizo. Vete a Lucas 19, capítulo 26 conmigo, por favor. Me perdió la cita, no era eso. Pero ciertamente la verdad es hermanos. Todos tendremos que aceptar, queramos la soberanía de Dios en su control del mundo. Mi oración y deseo es que cada uno de nosotros podamos estar afincados en esta verdad, que cada uno de nosotros podamos vivir confiados en esta verdad, porque la realidad es que sin Cristo, sin aceptar el control de Cristo sobre todo, no podemos vivir plenamente en este mundo. Nuestro Dios es un Dios que nos creó y es un Dios que se preocupa por nosotros. No se trata de que Dios tiene un plan A y un plan B. Él tiene un plan. Y a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que su plan prevalece para siempre. Él puede quitar puede quitar una persona y poner otra, pero su plan nunca cambia. Busca estar cimentado en el plan de Dios y confiar en la soberanía y el control total de Dios en tu vida. Y que tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas puedan estar invertidas en buscar que el plan de Dios sea establecido en la tierra. Y no en la vida, fallarás. Me recuerda la historia de Abraham Lincoln cuando estaba planificando en la guerra civil en Estados Unidos, y uno de sus comandantes le dijo: presidente, con todo respeto, quiero que oremos para que el favor de Dios esté con nosotros. Y él le respondió: no oremos para que el favor de Dios esté con nosotros, oremos para que nosotros estemos en el favor de Dios. Hermanos, que estemos confiados, obrando, caminando en el plan de Dios, en su soberano control, en que sus planes prevalecen para siempre. Oremos.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por que tus planes prevalecen, Señor. Es mi oración, oh Dios, y mi deseo que podamos estar afincados en tu verdad, que podamos vivir proclamando tu grandeza, proclamando tu control. Que como iglesia, Señor, podamos ser testimonio y que como iglesia podamos testificar que tú eres soberano, Señor, que tú tienes control de todo, que eso afecte toda nuestra manera de ver las cosas. En el nombre de Jesús.